Vas a secar un fármaco con la ayuda de aire a 30 grados Celsius que incrementará su humedad de 10 al 30%. Esta humedad es relativa. Es importante saber esto porque no es una concentración como uniforme, eso está en función de la presión, de la temperatura. Entonces, para poder saber la concentración, necesitamos el uso de la carta psicométrica. Dice, su temperatura no cambia. Si el fármaco pasa de 15 grados, de 15% en peso de humedad a 1%, ¿cuánto aire se requiere para obtener 1000 kilogramos de fármaco seco? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar la operación unitaria. ¿Qué operación unitaria tenemos, chicos? Esto está muy simple. Un secado, perfecto. O sea, tenemos una operación unitaria que se llama secado, ujú, que básicamente, como lo vimos al inicio del curso, y el secado, miren, realmente en la industria farmacéutica, lo que se usa más para secar es la liofilización. ¿Por qué? Porque es un secado más noble, podríamos decirlo, donde se pierden menos propiedades de los productos que vamos a secar. Pero igual si es un fármaco que no pierde características o propiedades por hacer un secado con aire, pues se hace el secado con aire, ¿no? O sea, un secado por un cambio de fase que digamos que sea este evaporación, ¿no? O sea, cambiar de líquido a gaseoso. La liofilización, el cambio de fase es de sólido a gaseoso. Primero tienes que bajar temperatura y también hacerlo en vacío. Por lo tanto, chicos, como ustedes saben, tanto el vacío como el descenso térmico tiene un costo energético. Entonces es más costosa la liofilización que el secado como tal. Entonces, ¿cuándo vamos a decidir hacer uno u otro? Bueno, la liofilización cuando sea necesaria o cuando queramos tener como un producto premium. Es muy común que tengamos esto, por ejemplo, si ustedes van a, no sé, a un supermercado premium, ustedes van a encontrar que tienen, por ejemplo, ¿de qué podríamos hablar? Tienen en el supermercado, café liofilizado, frutas liofilizadas, leche liofilizada, que básicamente esto es para conservar más sus propiedades de sabor o propiedades nutritivas, etcétera, etcétera, ¿no? En la industria farmacéutica, como es una industria que requiere controles y criterios de calidad mucho más estrictos de lo que requiere la industria de los alimentos, sí tienen que tener en consideración que muchas veces no es una opción el secado como tal. Eso depende de el producto que quieran tener. A veces el fármaco tiene que estar liofilizado sí o sí, es un criterio necesario, ¿sí? Pero si se puede secar, se va a secar, ¿ok? ¿Cuántos componentes ven en el sistema? ¿Cuántos componentes hay? Tres, ¿sale? X, ¿qué propones, ingeniero? Agua, muy bien. X agua. ¿Qué otro? Y fármaco. ¿Lo podemos llamar como sólido? Oh, sí, o fármaco, para que suene más acá. Ajá, más aplicado. Y finalmente, ¿qué más? Aire, pero ¿aire qué? No, aire seco, ¿ok? Hay que tenerlo en claro, ¿por qué? Porque muchas veces lo que pasa, chicos, es que cuando hablamos del aire, yo sé, y siempre se los voy a repetir, un problema grave que tenemos nosotros es un problema de lenguaje. ¿Están de acuerdo? Siempre se los he mencionado. Entonces, a veces, cuando estamos hablando en lenguaje coloquial o simplemente en lenguaje hablado técnico, a veces no queda claro. Porque si yo digo aire, ¿qué es el aire? Pues lo que respiro. Normalmente siempre decimos, ¿cuáles son los componentes del aire? Ah, pues oxígeno, nitrógeno, argón, xenón, dióxido de carbono, bla, bla, bla. Pero en la realidad, si tú estás en una planta, en una industria, el aire siempre que va a tener. El aire que tú metes en un secador siempre que va a tener, chicos. Vapor de agua, siempre. En la proporción que sea, pero siempre va a haber vapor de agua. Es imposible en condiciones reales tener aire seco. O sea, si tu proceso requiere aire seco, necesitarás una operación unitaria previa que remueva toda la humedad del aire. Sí se puede conseguir aire seco, ¿están de acuerdo? Pero no es lo normal. O sea, aunque tú estés en el desierto, más desierto, el aire va a tener humedad. Acuérdense que como estamos en un planeta que mayormente está cubierto de agua, siempre hay humedad en el aire. Será poca, será mucha, pero siempre hay aire, hay humedad. Por eso, yo les estoy sugiriendo que cuando manejen secado, ajá, cuando estén manejando secado, siempre describan la parte de fase gaseosa como aire seco. Ujú.
¿Por qué? Porque es un componente que no vamos a separar, ¿sí? En esta operación, ¿podemos separar el nitrógeno del oxígeno? Sí, sí se puede hacer, pero aquí no lo vamos a hacer. Entonces, para nosotros, el aire con todos sus componentes seco, todos sus gases, acuérdense que el agua es un vapor en estas condiciones, es el aire. Entonces, le vamos a llamar aire seco, ¿ok? Como componente. Entonces, nosotros tenemos cuatro corrientes que vamos a llamarle aquí la entrada, pues va a ser aire. Y fíjense, a veces decimos aquí que en un instante, no, no me... Tenemos la entrada que sería el aire, pero ¿cómo le llamaríamos? Eso es aire seco, ¿no? O sea, está entrando aire seco, pero seco con respecto a la humedad relativa. Y va a salir el aire húmedo. ¿Les parece? Vamos a ver, esto sería aire seco y aire húmedo. Vamos a tener diferentes componentes. Vamos a tener los tres, ¿están de acuerdo? Podemos tener la el agua, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuánto tenemos. Vamos a tener también fármaco. Ahí va a haber fármaco en el aire que estamos metiendo, chicos. Pues idealmente no, o sea, no, ¿ok? Y vamos a tener aire seco como componente, o sea, aire sin agua. Todavía no sabemos qué proporción, pero ahorita lo vamos a averiguar. Z. Lo mismo, vamos a ver los componentes que tendríamos para el aire que sale humedecido o húmedo. Entonces, no se confundan, chicos, con cuestiones semánticas. O sea, yo sé, aquí entra aire seco, acá sale aire húmedo, pero el aire seco que entra acá es con agua, no es el aire seco seco. Entonces, tenemos que, por eso es mejor plantear las fracciones de los componentes y dejar claro qué es cada cosa, ¿no? Entonces, no sabemos todavía cuánta agua aumenta, sí sabemos que no hay fármaco, ¿sí? Y tampoco sabemos cuánta agua hay. Luego, vamos a tener una alimentación de nuestro fármaco húmedo. ¿Están de acuerdo? Es más, fíjense, fármaco húmedo. Aquí en el fármaco húmedo, yo lo que sí sé, ¿qué no hay en el fármaco húmedo? Aire seco, ¿están de acuerdo? Y aquí, fíjense que aquí sí me la ponen fácil, porque me dan la humedad. La humedad me dicen que pasa del 15% en peso, o sea, aquí sí está súper fácil. Pasa de cero, el fármaco pasa de cuánto a cuánto? De 0,15 de humedad, ¿están de acuerdo? ¿Cuánto habrá, perdón, sí, sí, es humedad o sólido? Espérenme. Humedad es 0,15 acá y el fármaco va a ser aquí 85, ¿están de acuerdo? Y lo vamos a secar llevándolo hasta nos pide que llegamos hasta un 1% de humedad, o sea, lo vamos a sacar bien sequecito, ¿vale? Entonces aquí llega la humedad hasta 0,1 y el fármaco se va a volver 99% fármaco. Y me dice que yo quiero producir 1000 kilogramos por hora de eso. Estos serían 1000 kilogramos por hora de mi fármaco ya seco. Que yo lo voy a poder vender o va a ser un precursor, no sé. Ustedes ya lo sabrán, ustedes son los ingenieros farmacéuticos y yo no. Ok, ahí está. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Entonces, este es nuestro diagrama inicial. Vamos a poner aquí. Chun, 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 y lo vamos a meter en nuestro apunte. Ahora, tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de la humedad del aire, ahí está. Entonces, fíjense, tengamos en cuenta que cuando hablamos de humedad relativa, la cantidad de agua que hay en el aire solamente depende de la temperatura de bulbo seco. Entonces vámonos directamente, me dice, mi humedad del aire va a pasar del 10 al 30% a la temperatura de 30 grados. Entonces fíjense lo que pasa, nos vamos a nuestra carta psicométrica. ¿Qué temperatura tenemos?
Ay, Dios, 30 grados, ¿están de acuerdo? Entonces, vale, aquí tenemos 30 grados. Voy a poner mi línea que me va a manejar. Ahí está mi línea para hacer nuestras interpolaciones. Ahí está. Y nos dice, fíjense, esto, la humedad relativa, acuérdense que es esta. La de 10 grados, ¿no? La de 10% es esta. Ay, no, qué horror. Me la hago mejor. Ahí está. Esa es la de el 10%. Y la del sube hasta cuánto, hasta 30%, ¿están de acuerdo? Llega hasta acá. O sea, esa es la humedad relativa. Fíjense cómo en función de la temperatura cambia, chicos. O sea, no es la misma. O sea, sí aumenta su humedad, pero si yo tuviera a otra temperatura el aire, o sea, el aumento neto del aire que tenemos o del agua que tenemos es menor. Entonces necesitamos simplemente observar, hacer una especie de interpolación, ver cuál es mi concentración. Este es para la primera, ¿sale? Me lo pongo aquí. Ahí está. Y para la otra es esta. ¿Dónde vamos a leer nosotros nuestro contenido de humedad? O sea, realmente. Y aquí no es una fracción. Aquí, chicos, es una relación. Porque nos dice que el contenido de humedad es kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. ¿Se fijan que es una relación? No es una fracción. Entonces vamos a tener que adaptarlos o convertirlo a lo que nosotros queremos. Entonces vamos a copiar estos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo ven? ¿Sí ven que es lo que estoy haciendo? Entonces, ay Dios. Ujú. Vámonos hacia acá. Entonces, para encontrar las fracciones, aquí está. Lo tomamos de nuestra carta psicométrica. Y fíjense, tenemos temperatura y humedad, ¿no? A 30, la temperatura es la misma en ambos casos. Si hubiera un cambio, o sea, que registrásemos que hay un cambio en la temperatura, pues tendríamos que leer en cada temperatura, pero en este caso la temperatura es de 30 grados Celsius, ¿no? A esa temperatura está el aire. Tal vez lo calentamos un poquito para bajar la humedad relativa y en ese caso poder facilitar la transferencia de masa. Y tenemos que sería la humedad relativa de, vamos de 10 a 30. 10% humedad relativa hasta el 30%. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué nos dice? Nos dice que el 10%, ¿cuál sería mi contenido de humedad? Más o menos, ¿cuánto ven? Yo veo 0. La humedad relativa, la humedad, en este caso esa humedad o contenido de humedad o humedad absoluta, sería de cuánto. Yo veo como 0.0026, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Más o menos. Kilogramos de agua, kilogramos de agua de agua por cada kilogramo de aire seco. Esto es una, ¿qué? Esto es una fracción, no, es una relación. Por lo tanto, usamos una X mayúscula. ¿Están de acuerdo? Acuérdense que las relaciones las representamos con mayúsculas en A, ¿sí? Ahora, vamos a irnos hasta 30%. Y en 30%, si se fijan, es 0.080. Y esto es lo que sale en B. ¿Nos sirven las fracciones, chicos? No. ¿Qué necesitamos calcular?
¿Qué necesitaríamos calcular? ¿Nos sirven las relaciones? No, necesitamos calcular fracciones. ¿Cómo la calcularíamos, ingeniero? A ver, ayúdenme. Participación a quien me ayude. ¿Cómo se calculan? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles serían las unidades de fracción? ¿Kilogramos de quién? ¿De agua sobre cuántos? ¿Sobre kilogramos qué, chicos? No, eso es una relación. ¿Cuáles son las unidades de fracción, chicos? Punto extra, díganme. ¿Alguien, alguien? Y no les dejo tarea ahorita. ¿Nadie? ¿Cuáles son las unidades de fracción? Se fueron de vacaciones y se les olvidó. ¿Quién me dice, chicos? A ver, vamos a ver a quién le pregunto. Entonces, ¿cuáles son las unidades de fracción? Kilogramos de agua sobre qué. Y los kilogramos totales, muy bien, en este caso serían los kilogramos de aire seco que tenemos, más los kilogramos de fármaco, más los kilogramos de agua. Pero sabemos que en la corriente que está entrando de aire no entra kilogramo, no entra fármaco. Entonces tendremos el kilogramo de aire seco, que aquí aunque no lo veamos, ¿qué número tenemos? Un 1. Ujú. Nuestro kilogramo de aire seco, que es un 1, más, ¿qué más tenemos como total? Bueno, en este caudal solamente tenemos agua. Ujú. Entonces, esa sería nuestra fracción. Evidentemente, pues ya nada más la desarrollamos. Y vamos a ver cuánto nos da. Déjenme, voy por mi cálculo. Entonces sería 0.026 entre 1.026. Entonces nos da una fracción bien hermosa. La podemos usar como decimales, pero a mí me gusta más usar fracciones porque son exactas, ¿no, chicos? Son exactas, no hay pierde. Entonces sería mi fracción eh, de humedad a la entrada son 13 sobre 5013. ¿Qué unidades? Kilogramos de agua sobre kilogramos totales. ¿Están de acuerdo? Lo voy a poner para que no se les olvide. ¿Ok? Sobre kilogramos totales, que nada más le voy a poner kilogramos. Ahí está. Esta sería mi fracción de agua en el aire de entrada. Si fijan, es poquito. O sea, son 13 kilogramos de 5013. Pero bueno, eso es la idea. Y luego acá pasamos a tener 80. Igual sumamos. Acuérdense que a la salida tampoco está haciendo fármaco. Por lo tanto, podemos ¿cómo se puede decir? De Dios, lo puse doble aquí. Podemos omitir esa cantidad de fármaco porque es cero. Entonces sería 0.080 entre 1.008. Nos da de un 101 sobre 126. Ujú. Entonces ya tenemos las concentraciones, pero esto es en B. Entonces es importante, no podemos decir, porque los primeros diagramas que me mandaron ponían 10.1 y punto 3. No, 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 no es punto 1, no son 10 de 100, son 13 de 50, de 5000. Y 30 no son 30 de 100, son 1 de 126. Ahí ya se podrían haber empezado a equivocar. Entonces ya podemos nosotros completar bien nuestro diagrama, que aquí mi fracción sería, según lo que calculé, 13 de 5013. 13 de 5013. Por lo tanto, ¿cuál sería la fracción de agua, perdón, de aire a la entrada? Rápido, díganmela.
Muy bien, 5000 de 5013. Entonces ya tenemos estas fracciones. Y acá yo tengo una de 126, creo. Sí. Entonces la cantidad de humedad que tengo es una de 126. Por lo tanto, acá ¿cuántos tendremos? De 126. Ahí está. Ya tenemos nuestro bello diagrama completo. Ahora sí, ya al tener el diagrama completo, pues podemos empezar a resolver. ¿Están de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí. ¿Y qué sugieren hacer en primera instancia? ¿Qué podríamos hacer? ¿Un balance? Pues aquí nada más tenemos el balance global porque solo tenemos una operación unitaria, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro balance global. Vamos a poner más gordito. Ahí está. Y entonces, pues ya tenemos el balance global. Voy a quitar esto de acá para que no se vea. Y entonces vamos a ponerlo ya en nuestro bello diagramita, ¿no? En nuestro punto. Entonces, vamos a hacer nuestros balances. O sea, vean, la carta psicométrica va a ser una herramienta, chicos, que pues nos va a permitir conocer las propiedades o las concentraciones de humedad en el aire, ¿no? Entonces vamos a hacer balance global, ¿ok? Entonces ahí tenemos el balance global. ¿Quién me da el balance global, chicos? ¿Cuál sería? A más C es igual a ¿quién? B más D. Aquí tenemos el problemilla de que solo conocemos D. Entonces, ¿qué sugieren hacer? ¿Balance de qué? Yo sugiero hacer un balance de fármaco. ¿Saben por qué? Porque el fármaco solo anda aquí abajo, entonces me podré conocer lo que sería el caudal de C. Entonces voy a hacer un balance de fármaco. ¿Les parece? Balance de fármaco. ¿Quién me da el balance de fármaco? Ya así de una. Ya de una, rápido. ¿Sé qué? Muy bien, porque el fármaco es Y, C y S. Ujú. ¿Es igual a quién? A D y D. Perfecto, porque no hay fármaco ni en la corriente A ni en la corriente B. De esta manera yo puedo conocer el caudal de quién, el caudal de C. ¿Cuánto fármaco húmedo estoy metiendo en en lo que sería mi proceso? ¿No? Entonces ahí está, ahí está. Entonces, D y D, yo sé que son 990, o sea, 1000 por punto 99, 990 entre ya sé que es punto 85, yo estoy administrando 1164.7059 kilogramos por hora. Ese es el caudal que yo tengo de entrada. Vean qué bonito. Entonces ya tengo dos corrientes. Ahora, ¿qué sugieren hacer? ¿Un balance de qué? ¿Qué es el único compuesto que se mueve por todos lados? Que está en todas las corrientes. El agua. Entonces vamos a hacer un balance de agua. Ah, pero lo quería así. Balance de agua. Ayúdenme, denme el balance de agua. ¿Sería qué? Ahí sí es completito. ¿Sería quién? A, XA más C, XC es igual a quién? A B, XB más D, XD. Fíjense qué bonito. Yo ya tengo de aquí, yo conozco todas las fracciones, sin excepción, o sea, todas las conozco. XA, XC, las de la fase gaseosa las conocí gracias a la carta psicométrica y conozco la corriente de C y la corriente de D.
¿Cuántas incógnitas tengo? 2. Pero yo tengo, aquí yo ya conozco igual a C. Entonces, ¿puedo plantear un sistema de ecuaciones? Sí. Plantearé un sistema de ecuaciones con 2 incógnitas. Fíjense, el primer sistema sería AXA, ¿sale? Yo sé que XA vale 13 sobre 5013 A, ¿sale? Luego, menos, yo sé que XB vale 1 sobre 126 B, va a ser igual a ¿quién? A DXD, que sería DXD, que sería 1000 por punto 01, que son 100, menos, ¿cuánto vale C? CXC, que serían 1164, sale por XC por punto 15, nos da de 7764.758. Ay, no, 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 algo hice mal, ¿no? Sí, no, es que era XD. Por X. Menos. XD era 0.01. Ajá. Es 0.01. Ah, no. Sería 1164 por punto 15. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces nos da de 174.75. Ajá. O lo que realmente nuestra ecuación 1 nos daría sería menos 74. Ajá. Ay Dios, ¿dónde me fui? Menos, ahí está. Esta es la ecuación 1 y la ecuación 2 sería, pues la de acá, sería A, sí, sería, ¿cuánto es? ¿De dónde saqué ese 100? Sería dxd, no, sí, dxd, si tú multiplicas 1000, no es 100, ¿verdad? 1000 es 10, sí, perdóname, discúlpame con todo el corazón. Menos 174.7059 va a ser menos 164. Muy bien, perdóname. ¿Sí? Ahí está. ¿Están de acuerdo? Si es que multiplica por punto 1 y no por punto 01. Entonces sería 164. Ahí estás. Ahora sí ya lo encontraste. Participación. Luego sería C, de la general sería D, que ya sé que D vale 1000, menos, y yo sé que C vale 1164.7059, que a la final pues nos va a dar 160, menos 164.69. ¿Están de acuerdo? Aquí sí están de acuerdo con la ecuación número 2. ¿Sí o no? Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones. Armamos nuestra matriz de ecuación. Ujú, y la metemos ya sea a Excel o la metemos ¿cómo se llama? A nuestra calculadora o la hacen a la antigüita, o sea, como si fuera 1983. Lo pueden hacer, así con suma y resta, ¿están de acuerdo? Y luego aquí sería menos 1164.70. Aunque a veces, sí, vamos a ponerle sobre 1, nada más para que quede igual, ¿no? Y luego aquí sería 1 menos 1 y menos, ok. Entonces voy a poner aquí un corchetito. Y eso lo metemos a nuestra calculadora, a nuestro Excel, a lo que ustedes quieran, para que nos dé A y B. Entonces, metámoslo todos, ¿no?
Yo lo estoy metiendo a mi calculadora. Con dos incógnitas sería 13 entre 5013. Luego sería menos 1 entre 126 menos 164.7059. Luego aquí sería 1 menos 164.7059. Y nos da un caudal de aire de entrada. Fíjense. ¿A cuánto nos da? A nos da 30.580.3954 kilogramos por hora. ¿Sí? Y nos da directamente también el caudal de B, que sería 30.745 punto 1033 kilogramos por hora. Si yo le resto, si saco la resta de estos dos, o sea, de 30.745.1033 menos 30.580.3954, nos va a dar 164.7059, que es el agua, o sea, es la diferencia del agua que estamos pasando de quién, de la corriente C a B, o sea, es el agua que le estamos quitando. Y toda la razón. Entonces, fíjense cuánto aire necesitamos. O sea, necesitamos 30 toneladas de aire para obtener 1001 tonelada de producto seco. ¿Se fijan qué interesante? Y listo, ya resolvimos. En este caso, si es necesario, evidentemente, utilizar nuestra bellísima carta psicométrica.